En este vídeo me gustaría hablar de un tema de seguridad y es el tema de las contraseñas. Estas contraseñas que nos piden para todo tipo de servicios a la hora de utilizar Internet. Cuentas de correo electrónico, claves para las redes sociales, claves para registrarme en algún sitio web, claves para utilización de servicios de televisión en streaming tipo Netflix o HBO. Infinidad de sitios o de servicios donde nos piden una contraseña para poder utilizar estos servicios y poder identificarnos. El problema viene que muchos de estos sitios pues, nos exigen una serie de requisitos, pero más importante no es qué nos pide un sitio o un servicio para crear una contraseña, sino más importante es ser conscientes de crear una buena contraseña para utilizar estos servicios. Una buena contraseña tiene que ser larga, tiene que tener más de 6 caracteres, incluso más de 8. Tiene que ser compleja, que incluya números, que incluya letras en mayúsculas, que incluya otras letras en minúsculas, que pueda contener también símbolos, que tenga que ser única para cada sitio, es decir, no utilizar la misma contraseña para varios sitios, sino una contraseña diferente para cada sitio, que sea caduca, es decir, que tengamos que cambiarla cada 3 meses, cada 5 meses, que sea difícil de adivinar, es decir, que nadie nos pueda adivinar esta contraseña, y que sea fácil de recordar. Es una larga lista porque tenemos una longitud que sea compleja, que tenga números, letras, mayúsculas, minúsculas, símbolos, la única, que sea difícil de adivinar y que sea fácil de recordar. Quizá esta sea una de las premisas en la que vamos a trabajar en este vídeo, el tema de fácil de recordar estas contraseñas. Una contraseña larga de 8 caracteres de longitud sería una buena contraseña a partir de 8. Esto habrá que combinarlo con otras cosas porque solamente con 8 caracteres no quiere decir que la contraseña sea segura. El simulador que tenemos, que encontré en internet, tenemos la posibilidad de saber en cuánto tiempo, en el año 2020, le tomaría a un ordenador adivinar nuestra contraseña. En el caso de 8 caracteres de longitud, vamos a poner que son 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, únicamente utilizando números, y nos dice que esta contraseña nos tardaría en adivinarla 0,19 milisegundos, es decir, un pestañeo. Con lo cual esa contraseña ya sabemos que no es segura, únicamente incluye números en este caso. Con lo cual estas contraseñas va a haber que hacerlas más complejas. Vamos a utilizar letras mayúsculas, letras minúsculas, números y símbolos. Asimismo, entonces, si vamos a utilizar letras mayúsculas, letras minúsculas, vamos a utilizar números, vamos a utilizar símbolos. En este caso tengo una contraseña de 8 dígitos, una M y una mayúscula, una M y una I minúscula, un 12, un porcentaje y un guión. Esto tardarían en adivinarnos esta contraseña 9 años. 9 años y 6 meses. Bueno, no está nada mal, pero tenemos un problema, que es una contraseña que va a ser difícil de recordar. La contraseña tiene que ser única para cada servicio y tenemos que intentar mantener una rutina, una costumbre de cambiar estas contraseñas cada 3 meses. Cada 3 meses o cada 6 meses. Quizá estéis pensando que son métodos demasiado exagerados, pero tened en cuenta que lo que está en juego es vuestra información. O no lo sé, a lo mejor estas contraseñas las estáis utilizando para temas de bancos, para temas de redes sociales, correos electrónicos, información privada al fin y al cabo. Y tiene que ser, aparte de ser únicas para cada servicio, tienen que ser complicadas de adivinar. Bueno, como ya hemos visto en el simulador, una contraseña de este tipo tardaría más de 9 años en adivinarla. Pero claro, no es fácil de recordar. Entonces este quizás sea el paso más complicado a la hora de crear una contraseña. Entonces,
Yo lo que pienso, bajo mi punto de vista, que el método que estamos utilizando, que utiliza la mayoría de las personas para crear la contraseña, eh, podría cambiar el punto de vista y que no sea un método de recordar una contraseña, porque tendría que recordar una contraseña diferente para cada sitio, con lo cual son demasiados caracteres, cifras, letras, símbolos, eh, y es complicado. Entonces, en lugar de recordar una contraseña para cada sitio, imaginad que tenemos 10 sitios, ya tengo que recordar 10 contraseñas complejas. En lugar de esto, mi idea sería acordarnos de un método, recordar el método o elegir un método para crear una contraseña segura. Yo en este vídeo os he traído una serie de ejemplos de estos métodos. Evidentemente, cada cual, a partir de estos ejemplos, veréis que es sencillo intentar hacer un método para crear las contraseñas. Entonces cada uno pues tendrá que crear su propio método. No quiero decir que tengáis que utilizar estos métodos. No. Yo os voy a dar una serie de ideas y vosotros podéis utilizar el método que creáis más conveniente. El método primero que tengo es uno de los más recurridos, que es el tema de la sustitución utilizado en palabras clave. Es decir, yo por ejemplo puedo utilizar palabras tales como zanahoria o murciélago o automóvil y en base a esas palabras utilizar el método de sustitución. ¿Cómo es esto del método de sustitución? Se trata de sustituir letras. En este caso he traído un ejemplo de unas de las vocales. Por ejemplo, la letra A la podemos sustituir por una arroba o por una A con diéresis o con una tilde. La letra E la podemos sustituir por el símbolo del euro, porque son símbolos que nos van a recordar a estas vocales. La arroba me va a recordar a la A, el símbolo del euro me va a recordar a la E. Los símbolos para la I puede ser el 1, una L, una barra, una exclamación. Todos estos símbolos que también me puedan recordar a la letra I. La letra O, la vocal O, la puedo sustituir por un 0, la U por una V. Es decir, sería sustituir estas letras por otras, que no sea sencillo de recordar estas sustituciones, pero sin embargo, si alguien utiliza un ordenador y utiliza técnicas de fuerza bruta para intentar adivinar estas contraseñas, sería más complicado, porque ya no solamente tendría que utilizar las letras que aparecen en los teclados de manera normal, sino que también tendría que combinar con una serie de símbolos, con lo cual las opciones se exponencian, porque no es que se multiplique, sino que se exponencian a la hora de intentar adivinar estas contraseñas. Los ejemplos que comentaba antes, por ejemplo, zanahoria, lo podremos escribir de esta manera: una Z, arroba, N, arroba, H, un 0, una R, un 1 y una arroba. Murciélago con una M, una V, RC, un 1, símbolo del euro, una L, una arroba, una G y un 0. Fijaos la diferencia que hay a la hora de intentar adivinar estas contraseñas. Si mi contraseña es zanahoria, que sería una palabra clave, esta contraseña tardarían 3 días en romperla. Si utilizan un diccionario, porque esta palabra aparece en el diccionario, el tiempo sería inferior. Ahora, si aplico el método este de sustitución, puedo poner haciendo estas sustituciones, ya no serían esos 3 días que serían antes, sino 4 décadas. 44 años en rompernos esta contraseña. Únicamente he sustituido la arroba por una A, la O por un 0 y la L por un... perdón, la I por un número 1. Son sustituciones simples, pero ya le hemos añadido un grado extra de seguridad. La palabra murciélago que escribíamos antes tardarían 3 meses en averiguarlo, pero si utilizamos el método de sustitución, ya serían 6 años, con lo cual el tiempo se exponencia a medida que hacemos sustituciones. Este sería uno de los métodos del tema de sustitución. Evidentemente no tenéis por qué sustituir la A por una arroba. A lo mejor os sentís más cómodo utilizando
una A con diéresis, una A con tilde, una A encerrada entre paréntesis, una A encerrada entre corchetes. Esto cada uno tendría que pensar en cuál sería la manera de sustituir estas letras. Otros ejemplos que tenemos, por ejemplo aquí la N la podemos sustituir por una ñ. La ventaja de utilizar la ñ en lugar de la N es que la letra ñ únicamente aparece en los teclados con idioma español. Con lo cual, si una persona con un teclado de Reino Unido, por ejemplo, no tiene la ñ en el teclado, con lo cual va a ser más complicado intentar adivinar esta contraseña. La C la podemos hacer el cambio por una C trancada, una C que utilizan en idiomas como el catalán, la Y por el ampersand, por el símbolo del and en inglés, la S por el símbolo del dólar, o por ejemplo la letra B por el número 8. Son símbolos que nos van a recordar siempre a la letra que están sustituyendo. Por ejemplo, la palabra camboyanos, que incluye todas estas letras de ejemplo, podemos poner camboyanos utilizando toda esta simbología. Otra manera sería sustituir estos símbolos de las palabras clave, ¿vale? Porque las palabras, lo que hemos estado utilizando hasta ahora eran palabras clave, tipo zanahoria, murciélago, camboyano, y sobre esto hemos hecho la sustitución, pero esto realmente no me va a identificar mentalmente el sitio al cual voy a acceder. Sin embargo, utilizando este método de sustitución y pensando para qué sitio voy a crear la contraseña, esto tiene la ventaja de que voy a poder utilizar contraseñas diferentes para cada sitio que yo utilice. Lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, para el portal de compras Amazon, que son 6 letras, lo que hemos hecho para la clave ha sido añadir un guión delante y un guión detrás, y hemos hecho la sustitución de las vocales por arrobas, la O por un 0 y la N por una ñ. Esto, si vemos cuál es el cambio, si yo pongo aquí Amazon tal cual serían 19 minutos, pero si pongo como lo teníamos, ya son 8 meses. ¿Vale? Añadiendo el guión delante y el guión detrás para que sea 8 caracteres. De todas maneras, si lo quito, ya sería 1 hora y 20 minutos, que ya es tiempo superior a esos 19 minutos que nos daban al inicio. En Iberia hemos hecho lo propio. En Facebook también hemos reemplazado los caracteres como los ejemplos anteriores. Para Instagram igual o para Outlook igual. Estos simplemente son unos ejemplos de contraseña para que veáis de qué manera podemos tener una contraseña para cada sitio. Así cuando yo vaya a iniciar sesión en Instagram, en Outlook o en cualquier portal web, aunque no aparezca aquí, o en cualquier servicio, en Netflix, por ejemplo, únicamente sabiendo cómo voy a sustituir los símbolos y en qué sitio voy a hacer el login, tengo la posibilidad de acordarme de esa contraseña de una manera más sencilla. Luego tenemos otro método que propongo, que sería poniendo un inicio y un final a estas contraseñas. Sería exactamente lo mismo que antes, pero añadiendo más seguridad, haciendo una contraseña un poquito más larga. Por ejemplo, poner siempre al inicio de la clave mi número de la suerte, al final de la clave mi año de nacimiento, al principio de la clave las 2 primeras letras de mi primer apellido. Vamos a ver estos ejemplos con Air France. Si utilizo mi número de la suerte, que es el 4, y hago la sustitución a esa contraseña y añado las 2 últimas cifras de mi año de nacimiento, me sale esta contraseña, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, tiene 12 caracteres. Y únicamente tengo que acordarme de poner mi número de la suerte, poner el símbolo de la arroba, y después poner mi año de nacimiento, y esta contraseña tardaría pues esa cifra descabellada que pone ahí, demasiado tiempo. Sería una contraseña bastante fuerte. Lo único que no tendría caracteres en minúscula. Si cambio uno en minúscula para ver cuál sería el efecto. Bueno,
no me da ningún cambio, pero ya sería una contraseña suficientemente segura. Utilizo mi número de la suerte al principio, mi año de nacimiento detrás y luego lo de medio, la parte central de la contraseña, dijéramos, sería el portal donde estoy iniciando sesión con el método de sustitución. Luego puedo añadir las dos primeras letras de mi primer apellido y añadir las dos últimas letras de mi segundo apellido en la parte final, que también sería para añadir delante y detrás caracteres, que siempre me voy a acordar de ellos. Empezar siempre por un símbolo fijo y terminar por otro símbolo fijo. Y tener todas las contraseñas con el mismo inicio y el mismo final, pero cambiando la parte central. Utilizar mi primer dígito del DNI y al final del todo la letra del DNI. O utilizar el sitio o servicio destinado con el dominio. www si es una página web, TV si es un servicio de televisión, poner mail si es un servicio de correo electrónico, RRSS si se trata de una red social, etc. Esto todos los ejemplos que vosotros veáis. Otros métodos así que me pueden ocurrir así mientras hacía esta presentación, pues solamente poner las vocales en minúscula y las consonantes en mayúscula. Escribir las vocales después de las consonantes, primero escribimos las consonantes y después las vocales, al revés sustituyendo, que sería esa contraseña que me aparece ahí. Es decir, el método lo podemos hacer tan complejo como nosotros creamos. De esta manera solamente tenemos que acordarnos del método con el cual vamos a crear las contraseñas y en base a eso ya podemos construir tantas contraseñas como queramos para cualquiera de nuestros servicios. Y únicamente tenemos que acordarnos de eso, de qué manera hacemos las contraseñas, para qué sitio o qué servicio en Internet, y ya tenemos contraseñas bastante más seguras que no las típicas de 1, 2, 3 hasta el número 8, o poner ASDFG, o poner contraseña, etc. El método que tienes que crear si quieres utilizar esta forma de crear las contraseñas tiene que ser un método que tú te crees para ti y que solamente tú conozcas. Porque si recuerdas el método, recordarás cualquier contraseña. No hace falta recordar ninguna contraseña en particular para ningún tipo de servicio, sino la manera en la cual tú construyes esa contraseña. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y ánimo, creaos el método que vosotros consideréis para vuestros servicios en Internet.